La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo, somos tripartitos. Espíritu, alma y cuerpo. Ahora, Dios es espíritu. Jesús le dijo a la mujer junto a la fuente de agua: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es necesario que tales adoradores le adoren de esa manera, en espíritu y en verdad, porque mediante el espíritu, como Dios es espíritu, podemos unirnos a su espíritu mediante nuestro espíritu. Parece un juego de palabras, pero somos espíritu, alma y cuerpo. Por eso después Gálatas, Pablo se la pasa hablando también de vivir, de andar, de estar en el espíritu. No satisfacer los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son los que inhiben nuestro espíritu, los que impiden que nos relacionemos, que nos conectemos, que nos unamos al Espíritu de Dios. Ahora, bueno, no podemos ignorar el hecho de que somos espíritu, alma y cuerpo, y los deseos de la carne a veces es una lucha constante, que Pablo lo describió en diversas ocasiones. El bien que no quiero, el bien que quiero no es lo que hago, el mal que no quiero, eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de maldad? Pero doy gloria a Dios, decía Pablo, que con mis miembros sirvo a la ley de la carne, más con el Espíritu sirvo a la ley de Dios, porque mediante el Espíritu es que nos podemos relacionar con la presencia de Dios, con el Espíritu Santo, conectar con el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu. Y eso es mediante la adoración. Eso es mediante la adoración. Por eso siempre nos tomamos el tiempo de poder adorar a Dios, que es más que cantar. Más que cantar es dejar que el Espíritu fluya. De nada sirve repetir una canción aprendida de memorias si no lo hacemos de corazón, si lo hacemos de labios y no lo hacemos de corazón, no sirve de nada. No es un momento más de la reunión, no es para estirar, no es para rellenar, no es porque cantemos lindo, no canto lindo, es para conectarnos con la presencia de Dios, es para dejar que el Espíritu Santo dentro nuestro comience a fluir, para que esa adoración comienza a romper cadenas, para que en esa adoración comience a fluir la libertad del Espíritu, para que en esa adoración todo pensamiento que no proviene del reino de los cielos, todo pensamiento que quiera impedir que la presencia de Dios fluya, sea disipado, para que todo lo que no proviene del reino de los cielos sea disipado, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Cuando nos unimos en una misma adoración, en una misma canción, no es simplemente estamos repitiendo una canción aprendida de memoria, estamos adorando en unidad de espíritu, estamos adorando en unidad de espíritu, de manera que el Espíritu Santo comienza a fluir, a manifestarse sobre cada vida en este lugar. Comienza a traer libertad donde está el Espíritu de Dios. Ahí hay libertad. Comenzamos a ser libres en nuestra alma de toda emoción que nos oprime, de toda emoción que nos perturba, que impide que la presencia de Dios se manifieste. Demonios huyen, potestades retroceden, huestes de maldad caen cuando levantamos nuestra adoración. Cuando nos unimos en una misma adoración es importante adorar, y es hermoso tener la libertad de poder hacerlo en unidad de espíritu, acá todos juntos. Porque el Padre se manifiesta, el Padre se regocija cuando el pueblo se une en una misma adoración, en una misma alabanza. Algo comienza a suceder, es el Espíritu Santo trayendo libertad, trayendo renuevo, trayendo sanidad. Los cielos se abren, la gloria de Dios desciende, el poder de Dios se manifiesta. No son clichés, es lo que sucede cuando adoramos, cuando no repetimos una canción aprendida de memoria, sino que nos unimos en una misma adoración con el Padre. El Padre no se resiste, algo tiene que pasar, algo tiene que suceder cuando nos unimos en una misma adoración. Los cielos se abren, cadenas se rompen, demonios huyen, potestades retroceden, huestes de maldad son derribadas. No son clichés, es lo que sucede en el mundo espiritual, aunque no lo podamos ver. Suceden cosas maravillosas. Cuanto más cuando lo hacemos también en la intimidad de nuestros hogares, aunque no lo hagamos acompañados, aunque no lo hagamos juntamente con la iglesia, con el pueblo de Dios, cuando lo hacemos en la intimidad de nuestros hogares, que ponemos una alabanza, una adoración, o cuando nos ponemos a cantar a capela, es hermoso porque no nos damos cuenta, pero esa adoración fluye de nuestros corazones, esa adoración comienza a tornar los aires con su presencia, porque mediante esa adoración los cielos comienzan a abrirse, el Espíritu de Dios comienza a unirse con nuestro espíritu, la presencia de Dios comienza a impregnar la atmósfera, los aires. El Espíritu comienza a impregnar los aires. La palabra Espíritu significa soplo, ruaj. La palabra Espíritu se traduce como soplo.
Y el Espíritu de Dios es aire, básicamente. Nosotros por eso somos aires del cielo. Es el Espíritu de Dios fluyendo en los aires, en la atmósfera, aunque no lo podamos ver. No lo podemos ver. Pero cosas grandes comienzan a suceder. Hay libertad cuando le adoramos. No es ni un momento más, ni una actitud más, no pasa desapercibido en presencia de Dios. No es simplemente repetir una canción, sino que por algo, cuando comenzamos a adorar, hay veces que la presencia de Dios, sentimos la presencia de Dios, o emociones comienzan a removerse dentro, que comenzamos, no sé, a llorar, o cosas internas nos suceden que comenzamos a conmovernos, comenzamos a conectarnos con la presencia de Dios. Eso sucede en la adoración, que eso nos conecta con el Espíritu de Dios. Dios es Espíritu, por eso es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, porque a veces estamos sumidos por ahí en enojos, en los deseos de la carne, en cosas que nos van aconteciendo en el día a día, en el transcurso del día. Pero cuando logramos conectarnos con nuestro espíritu, somos espíritu nosotros también, y comenzamos a adorar la presencia de Dios, el Espíritu de Dios comienza a unirse con nuestro espíritu. Y la palabra dice, la Biblia dice que pasamos a ser un espíritu con el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu se une con el Espíritu de Dios y pasamos a ser un mismo espíritu. Nos unimos a Dios. Nos unimos a Dios. Por eso es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad. Ahora, el ser espiritual se volvió un concepto popular en general, más allá de la iglesia, más allá de la religión, más allá de cualquier práctica religiosa, de la religión que sea. El ser espiritual se volvió un concepto popular que los inconversos también adoptaron. No sé si habrán escuchado hablar por ahí de las energías, de vibrar alto, de tantos términos que surgieron ahora, que por ahí uno los escucha. Yo no estoy tan familiarizado, pero al fin y al cabo son los mismos conceptos que tratamos nosotros con otras palabras. Es otro juego de palabras. La diferencia con nosotros por ahí es que ellos no mencionan a Dios, por ejemplo. Mencionan el ser espiritual, los inconversos, estoy hablando de quienes no creen en Dios o quienes a lo mejor son ajenos a la iglesia, a la religión. Hablan acerca de las energías, acerca de las vibraciones, acerca de ser espiritual y todas estas cosas, y de meditar. Con todo esto, la meditación se volvió algo común, algo cotidiano, algo popular en la sociedad en general, en esta generación. No sé si también habrán escuchado acerca de esto. Inclusive hay muchos, vas a YouTube y hay muchas, lo que se llaman meditaciones guiadas. Se escucha, no sé, o un sonido de agua, o una melodía de piano como las que estamos escuchando, y una voz que te va guiando cómo poder acallar los pensamientos de la mente, cómo poder conectarte con el espíritu, o sea, tu propio espíritu, tu propia esencia, de cómo poder disipar todos esos pensamientos. Por ahí le llaman pensamientos intrusivos, esos pensamientos que agobian tu mente, esos pensamientos que te aturden. Es básicamente lo que nosotros hacemos en oración, nada más que hoy se volvió algo muy común sin que lo hagan para acercarse a Dios. En la sociedad hoy se volvió algo muy común, en mi generación hoy se volvió algo muy común, el decir meditar, pongo una meditación guiada. Porque se volvió muy común este concepto, muy popular este concepto de ser espiritual. Y digo esto y bueno, esto indiferentemente de que crean o no en Dios. Y bueno, inclusive hasta los médicos lo recomiendan a todas estas prácticas. He escuchado médicos que hablan acerca de las meditaciones, de cómo reduce el estrés, de cómo ayuda a conciliar el sueño, de cómo ayuda a concentrarse, a ser más consciente de uno mismo. Todo esto se habla, digamos, en un ámbito secular. Ahora obviamente yo lo voy a traer al ámbito espiritual que nosotros tratamos y creemos. Esto fue a modo introductorio. Nosotros, yo diría que mal llamamos orar, o bueno, en el caso, no sé, de los católicos, rezar. Mal llamamos orar o rezar al hecho de poder
entrar en comunión con Dios. Porque son verbos que no alcanzan a significar lo que hacemos para conectarnos con la presencia de Dios. No alcanzan a expresar, a simbolizar el encuentro de nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Porque orar significa hablar, rezar significa repetir. Y muchas veces lo que nos conecta con la presencia de Dios no es precisamente ni el hablar ni el repetir. Jesús mismo dijo: cuando oren, no usen vanas repeticiones como los fariseos que aman el hablar en público, que creen que por su palabrería serán escuchados. Todos, hay veces que inocentemente, inconscientemente tenemos ese concepto de que, no sé orar porque no sé qué decir. No, es que justamente acercarse a Dios no implica decir algo, no implica hablar. Cuando vos tenés una relación con una persona, ya sea de amistad o el tipo de relación que sea, cuando hay confianza, cuando hay un grado de intimidad, hay veces que ni siquiera es innecesario hablar. Hay veces que no es necesario hablar, porque estás con una persona que te conoce, que la conoces, que no necesitas, no se vuelven incómodos los silencios, no necesitas rellenar los silencios hablando. Si vos estás con una persona de confianza, vos podés simplemente estar con esa persona. Simplemente estar, compartir el espacio, compartir el tiempo con esa persona, y no es necesario, no se vuelven incómodos los silencios. Lo mismo sucede con Dios. Y es necesario, inclusive es necesario el silencio para encontrarnos con Dios. Es necesario el silencio para encontrarnos con Dios. Que a mí me sorprende cómo esta generación y cómo secularmente, más allá del ámbito de la iglesia, más allá del ámbito de la religión, me sorprende cómo la sociedad, cómo la gente en general, sean creyentes o no sean creyentes, comprendieron este concepto de la meditación, de decir: voy a tratar de despejar mi mente de todo pensamiento, voy a tratar de descansar, de conectarme con mi espíritu, porque todos somos espíritu, todos. Creamos o no en Dios, crean o no en Dios, todos somos espíritu, alma y cuerpo. Todo ser humano tiene un espíritu, posee un espíritu. Y es llamativo cómo se logró comprender este concepto de la meditación, de decir: voy a conectarme conmigo mismo, voy a meditar, voy a fluir, o como dicen, no sé, voy a vibrar, qué sé yo, como tantos términos que hay hoy en día, porque inclusive es necesario, y cuando lo hacemos en oración, cuando lo hacemos para entrar en comunión con Dios, es necesario acallar las voces de la mente, es necesario acallar los pensamientos, todo pensamiento que pueda llegar a ser un impedimento para que la presencia de Dios se manifieste, para que el Espíritu Santo hable, para que podamos escuchar la voz de Dios hablándonos. Es necesario acallar cualquier voz de la mente que pueda llegar a impedir que la presencia de Dios fluya, que pueda llegarnos a impedir, a ser un impedimento para dejar que el Espíritu Santo fluya, para que el Espíritu Santo nos hable. Hay algo llamativo en los Salmos y también en Habacuc, que cuando vas leyendo las estrofas de los distintos salmos, hay una palabrita que la habrán visto, dice Selah. Eso representa un interludio musical, representa como un silencio para poder escuchar la música del salmo, digamos. Es parte del salmo, digamos, es parte del cántico, es parte de lo que expresa ese salmo. Sin embargo, no dice nada, dice simplemente Selah. Ese Selah lo interpretamos nosotros en adoración, lo interpretamos nosotros en comunión con Dios, lo interpretamos nosotros en el Espíritu. Solo lo podemos interpretar en el Espíritu. Y eso solo se logra meditando en silencio. Una práctica, por así decir. La forma de acercarnos a Dios. La forma de acercarnos a Dios, muchas veces lo que hacemos, como les decía, hablar.
Y hay veces que es tan sencillo como sentarse, que lo he dicho en otras ocasiones, Juan siempre se acuerda, como sentarse en la mesa con el termo, con el mate, decir, Señor, acá estoy. Y despejar la mente de todo pensamiento, despejar la mente de toda carga, de toda preocupación, de todo aquello que nos pueda llegar a impedir que la presencia de Dios fluya, que la presencia de Dios nos hable. Es tan simple como eso, estar en comunión con Dios. Hay veces que no te viene nada de la mente para decirle, es simplemente estar en su presencia y disfrutar de la plenitud del Espíritu. Es tan sencillo como eso. Y sí, obviamente, presentamos nuestras necesidades ante Dios. Jesús nos dejó un modelo de oración que es el Padre Nuestro, adorar el nombre de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, invocar el nombre de Dios, pedirle nuestras necesidades, el pan de nuestro de cada día, dánoslo hoy, pedirle perdón por nuestras ofensas, perdonar nosotros también a los que nos ofenden. Jesús nos dejó un modelo de oración, pero no basta ni con repetir ni con rezar, porque hay veces que estamos tan cargados, nuestra mente está tan cargada de tantos pensamientos, preocupaciones, afán, ansiedad, que nos impiden relacionarnos con la presencia de Dios, conectarnos con el Espíritu Santo, impiden que el Espíritu de Dios pueda unirse con nuestro espíritu y no podemos escuchar lo que Él nos quiere decir. No podemos disfrutar de ese selah, de ese interludio, de la melodía. Toda canción, cuando ustedes escuchan una canción, toda canción tiene un interludio, por lo menos la mayoría, en donde no hay letra, simplemente música. Y escuchar la música también es parte de la canción, aunque no haya nada dicho en esa parte de la canción. Y para poder escuchar, esto lo digo por ahí, no sé, a modo poético, para poder escuchar el interludio de Dios es necesario que hagamos silencio. Dios habla, se manifiesta en los silencios. Dios se manifiesta, es necesario inclusive que hagamos silencios. Y hay veces que la voz de Dios solo la podemos escuchar cuando nos atrevemos a hacer silencio, a dejar que sea Él el que hable, no nosotros. A tener la disposición, a humillarnos, a entender, a tener la disposición, a abrir nuestros oídos, a escuchar lo que Él quiera decirnos, lo que Él quiera hablarnos, sin que nosotros mediemos palabras, sin que nosotros nos pongamos a repetir una canción aprendida de memoria, como digo siempre, sin que nosotros nos pongamos a rezar ningún salmo, ninguna parte de la Biblia, sin que nosotros digamos nada, con tan solo poder abrir nuestros oídos, disponer nuestro espíritu a escuchar su voz, porque de nada sirve cantar una canción aprendida de memoria. Muchas veces, hay veces que comenzamos las reuniones acá, comenzamos cantando, pero cuesta meterse en ese clima de adoración, cuesta meterse en el espíritu, porque todos venimos cargados. Y es algo gradual, es algo que vos te pones a cantar y a lo mejor al principio no sentís nada, pero poco a poco te vas metiendo en adoración, poco a poco la atmósfera comienza a tornarse con la presencia de Dios, comenzás a cantar, a lo mejor al principio repetís y simplemente repetís. Pero el hecho de tener la disposición, de tener la intención de adorar, más allá de que en un principio no sientas nada, poco a poco comienza a conectarte con la presencia de Dios, poco a poco. Entonces poco a poco esa melodía comienza a fluir en tu espíritu, el cielo comienza a abrirse sobre tu vida, la presencia de Dios poco a poco comienza a impregnar tu espíritu. Eso sucede acá en las reuniones. También debería suceder en la intimidad de nuestros hogares, de decir, me voy a tomar este tiempo para adorar a Dios, me voy a tomar este tiempo para poner una melodía, para meterme en el Espíritu, para entrar delante del trono de gracia creyendo que hay recompensa para los que le buscan y poder comenzar a cantar y que la melodía, que la adoración comience a impregnar tu hogar, tu casa, tu familia, que la presencia de Dios comience a tornar los aires, la atmósfera ahí donde estás, meterte en adoración, meterte en el Espíritu y adorar. Pero obviamente, posteriormente a un silencio en el que puedas darle la libertad al Espíritu Santo para que fluya, para poder disfrutar de su presencia, para poder escuchar su voz como cantábamos antes de la prédica, para poder escuchar su voz. Es necesario escuchar la voz de Dios. A todos nos es necesario escuchar la voz de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Muchas veces el hambre espiritual que tenemos es porque no estamos alimentando nuestro espíritu de la palabra de Dios y buscamos llenarnos con cosas que no nos sacian, que no nos satisfacen, porque lo que realmente nos hace falta es la presencia de Dios. Ahora, escuchar es sentir. Escuchar es sentir. Cuando recién comenzaba a trabajar, tenía más o menos 18 años creo, y uno de mis primeros jefes, esto fue hace unos 8 años, más o menos 7, 8 años, uno de mis primeros jefes, yo había cometido un error, ya ni me acuerdo qué es lo que había hecho, y viene, me llama la atención, me corrige, de la peor manera que pudo hacerlo. No era ni muy amable, ni muy empático. Cada vez que me decía algo me lo decía de la peor manera posible. Y bueno, en ese momento viene, empieza a retarme, no me acuerdo qué me había dicho. En un momento yo comienzo a darle la explicación de por qué había cometido ese error. No me acuerdo ni siquiera qué es lo que había hecho, pero sí me acuerdo de lo que él me respondió cuando yo le estaba contando por qué me había equivocado, qué es lo que había hecho. Y me dice: mira, cuando yo te diga algo, vos escuchá, no me expliques nada, no me tenés que decir nada. Cuando yo te diga algo, vos escuchá. Y si bien me lo dijo con el peor tono posible y de la peor manera que se le puede tratar a un empleado, me quedó grabado obviamente lo que me dijo, más allá del tono, más allá de la forma, más allá de que bueno, hoy no se lo permitiría, y si me lo dice, solo Dios sabe a dónde lo mandaría. En ese momento me dejaba pasar por encima, pero me quedó lo que me dijo. Me quedó lo que me dijo porque es verdad. Muchas veces nos acercamos a Dios, queremos orar, queremos acercarnos a la presencia de Dios, y muchas veces inclusive lo hacemos queriendo dar explicaciones que no suman en absolutamente nada. Nos queremos acercar adelante en lugar de escuchar a Dios cuando Él habla, como me dijo este jefe. Escuchar a Dios cuando quiere hablarnos, cuando quiere ministrarnos. En lugar de escucharlo, somos nosotros los que nos queremos poner a hablar y dar explicaciones y decir lo que nos pasa y decir lo que necesitamos y darle la solución a Dios de lo que Dios debería hacer con nuestras vidas y con el problema que tenemos, en lugar de poder escuchar la voz de Dios. Por eso me recordaba estas palabras hoy mientras preparaba el mensaje, porque cuando nos acercamos a la presencia de Dios, que sea para escuchar, no para hablar, no para repetir palabrerías vanas en la presencia de Dios, que Él ya nos conoce, Él ya sabe de qué tenemos necesidades de antes de que se lo pidamos. No está la palabra que Él ya la conoce, decía David, Él ya conoce nuestros pensamientos. Hay oraciones inclusive que no hacemos, que son pensamientos que a lo mejor no presentamos ante Dios, y Dios trae respuesta porque Él ya los conoce, Él ya nos conoce. Entonces, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, que sea simplemente para escuchar, para estar con Él, para disfrutar de su presencia, para dejar que Él nos ministre, para dejar que Él nos hable, para dejar que sea Él el que tome el control. Ahora, es difícil lograr esto. Es difícil lograr esto porque muchas veces hay tantas emociones con las que cargamos, producto del presente que estamos atravesando, tantas emociones que nos producen las circunstancias, las adversidades por las que estamos atravesando, los problemas que tenemos. Todos los distintos problemas que podamos llegar a tener nos producen enojo, nos producen desánimo, nos producen tristeza, nos producen miedo. Tantas emociones que experimentamos en el día a día, producto de las situaciones que nos tocan atravesar, y todo esto muchas veces termina siendo un impedimento para poder dejar que la presencia de Dios fluya, nos hable, para poder darle libertad al Espíritu Santo para que nos hable. Pero es justamente en el silencio, es justamente cuando comenzamos a hacer ese trabajo, esa práctica de decir: voy a despejar mi mente, voy a sumergirme en la presencia de Dios, voy a dejar que Él fluya, voy a despejar mi mente de todo pensamiento. En ese momento es donde más comenzamos a sentir todo aquello que nos está pasando, esas emociones que estamos experimentando producto de la realidad que nos está tocando vivir. Ahora el tema es: ¿qué hacemos con esas emociones que estamos experimentando?
cuando nos acercamos a la presencia de Dios? ¿Qué hacemos con esas emociones? Y para eso primero tenemos que identificar cuáles son esas emociones. No sé, pueden ser tristeza, miedo, enojo, por lo que sea que te está pasando. Tristeza por lo que te está pasando, enojo, no sé, con tu familia, enojo con tu trabajo, enojo contra vos mismo, enojo contra el mismo Dios porque clamás y crees que Dios no te responde. Las distintas emociones que nos tocan experimentar, poder identificarlas en el momento en el que nos metemos en la presencia de Dios, en el momento en el que nos presentamos ante Dios, en el momento en el que hacemos ese trabajo de poder despejar nuestra mente de todo pensamiento que pueda llegar a impedir que Él fluya, poder conectarnos con esas emociones para presentarlas ante Dios, para dejar que Él comience a tomar control de esas emociones y ver qué es lo que nos está produciendo esas emociones. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que nos está pasando que nos produce esa emoción? Que nos produce ya sea ese enojo, esa tristeza, ese miedo. Presentarlo ante Dios. No está mal sentir lo que sentimos. Todos podemos sentir enojo, todos podemos sentir miedo, todos podemos sentir tristeza. Lo que está mal es no presentarlo ante Dios, no acercarnos a Dios, decirle: Señor, estoy enojado. Señor, tengo miedo. Señor, estoy triste. Porque de Dios no nos podemos escapar, no nos podemos esconder, y Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Él discierne las intenciones del corazón, los pensamientos, Él los conoce, dice la palabra de Dios, y nosotros no llegamos a conocernos de la manera en la que Él ya nos conoce. Lo importante es que nosotros nos atrevamos a ver lo que hay en nosotros mismos. Porque muchas veces al hacer este silencio en la presencia de Dios, al dejar que la presencia de Dios comience a fluir, no cualquiera lo logra, no cualquiera puede hacerlo. Es difícil inclusive hacerlo. Hacer la práctica, no sé, de poner una música como la que estamos escuchando ahora en tu casa. Hay muchas veces que la tristeza es tan fuerte, hay muchas veces que el enojo es tan fuerte, el miedo es tan grande, que esas emociones terminan siendo un impedimento para dejar que la presencia de Dios fluya, y nos terminan inclusive hasta alejando de la presencia de Dios. Porque para encontrarte con la presencia de Dios, primero tenés que encontrar con vos mismo, y esto es algo que lo digo siempre. No podés encontrarte con la presencia de Dios sin encontrarte con vos mismo, con lo que te está pasando, con tus emociones. Y parece una trivialidad por ahí lo que estoy diciendo, pero lamentablemente no a todos les gusta o nos gusta encontrarnos con nosotros mismos, por aquello que comenzamos a descubrir cuando comenzamos a analizarnos, cuando comenzamos a analizar nuestras actitudes, cuando comenzamos a analizar lo que nos pasa, cómo reaccionamos ante las distintas situaciones de la vida, ante lo bueno, ante lo malo, cómo reaccionamos. No a todos nos gusta aquello con lo que nos encontramos cuando comenzamos a examinarnos. David mismo decía: examíname, pruébame, escudriña mi corazón, mis pensamientos. Y no a todos, porque no siempre nos gusta aquello que encontramos en el fondo de nuestros corazones cuando comenzamos a examinarnos. Cuando comenzamos a remover emociones que hay en el fondo de nuestra alma, de nuestro corazón. Cuando comenzamos... Porque al comenzar a remover todas esas emociones que experimentamos producto de las distintas experiencias que fuimos viviendo a lo largo de toda nuestra vida, desde la infancia inclusive, muchas veces podemos encontrarnos con heridas que nos impiden acercarnos a la presencia de Dios y que impiden dejar que la presencia de Dios fluya. No queremos encontrarnos con esas heridas, por ende no le damos la libertad al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sane esas heridas, sane esas emociones. Por eso a muchos les cuesta hacer ese silencio, esa meditación, ese selah en la presencia de Dios. Porque Dios muchas veces nos lleva a encontrarnos con nosotros mismos mediante distintas situaciones, adversidades, circunstancias que nos tocan atravesar. ¿Me estoy explicando con lo que estoy diciendo? Muchas veces Dios permite y nos somete a situaciones, adversidades, a circunstancias
que terminan revelando nuestro carácter, cómo reaccionamos ante esas situaciones, ante esas adversidades, ante esas circunstancias, ante esos problemas, ante esas crisis. Terminan revelando lo que hay en el fondo de nuestros corazones, como verdaderamente somos. Un enojo exacerbado, incontrolable. Una tristeza que vos decís, ¿por qué me siento de esta manera tan desanimado, deprimido inclusive? Un miedo que no entendés de dónde viene, una ansiedad en la que te montás un escenario catastrófico en tu mente de algo, te ahogás en un vaso de agua. Muchas veces Dios permite esas situaciones justamente, Él ya nos conoce, no es que Él necesita conocernos. Él necesita que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, que nosotros sepamos por qué reaccionamos de tal manera ante tal situación, por qué muchas veces nos terminamos metiendo en problemas que podríamos haber bien evitado si hubiésemos meditado bien antes de tomar tal decisión. Porque muchas veces nos terminamos relacionando con gente, inclusive gente tóxica, gente que nos aparta de la presencia de Dios, gente que nos perjudica, que nos hace mal, que nos daña, que nos lastima. ¿Por qué terminamos relacionándonos con personas así? Dios permite muchas veces esto, y no es porque haya escapado de su control, no es porque a Dios no le importemos, no le interesemos, sino justamente para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, para que nosotros veamos lo que hay dentro nuestro, para que nosotros inclusive veamos qué tan sólida era nuestra fe, qué tan firmes eran nuestras convicciones ante esa enfermedad, ante esa acechanza del diablo, ante ese imprevisto, esa noticia que llegó de repente, te cambió la vida, no sé, esa enfermedad que te dio vuelta a la vida, que te cambió la vida como la conocías, ese despido, esa crisis familiar, económica, lo que sea que nos sucede en el día a día, las distintas adversidades revelan lo que realmente hay en nuestros corazones, lo que realmente somos, cómo reaccionamos. Por eso Dios permite muchas situaciones para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, y muchas veces eso solamente se logra en el silencio, meditando, porque muchas veces reaccionamos pero no concientizamos sobre nuestros actos, no hacemos mea culpa, no meditamos en nuestras decisiones, no meditamos en lo que nos pasa. Vivimos simplemente el día a día por inercia, pero no nos detenemos a escuchar el interludio, como les decía, no nos detenemos a meditar. ¿Por qué siento esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué hago esto? ¿Me estoy explicando? Nos cuesta detenernos porque detenernos implica encontrarnos con nosotros mismos y hacernos cargo de nuestros errores, de nuestras decisiones. Porque muchas veces, lamentablemente, al analizar esto, al pensar en esto, al meditar en esto, muchas veces tendemos un poco a echarle la culpa a alguien más, a quienes nos criaron, ya sea nuestros padres, nuestro entorno familiar, y si mis viejos, no sabe lo que eran mis viejos, no sabe lo que me hicieron mis viejos, no sabe cómo me maltrataron. Tendemos a echarle la culpa a la sociedad. Hoy es tan común, y siempre fue común, pero yo escucho gente, y yo también, enojarse tanto con cuestiones políticas, con el gobierno, que vos decís, pero ¿por qué? Sí, yo entiendo que hay cierto enojo social por las decisiones que el gobierno puede haber tomado, por las decisiones que tomó el gobierno anterior, pero veo gente tan enojada, exacerbadamente enojada, pero por ahí siento que es una reacción, no digo que esté mal, ojo, yo me enojo muchísimo con lo que es tema política, pero por ahí veo tal reacción, esa grieta, esa famosa grieta, un enojo tan exacerbado que le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa, no sé, a la familia, al entorno en el que nos criamos, a la ciudad en la que nacimos, al lugar en donde nos radicamos. Y sí, yo entiendo que muchas veces
Hay quienes cargan con heridas emocionales, hablé de las heridas emocionales la semana pasada. Hay quienes cargan con heridas emocionales causadas, no sé, por la familia, por los padres, por cosas que sucedieron en la infancia, que les sucedieron en la infancia, por cómo normalizabas maltratos, no sé, de tus padres, de tus abuelos en las infancias. Todos hemos vivido cosas diferentes, todos han vivido cosas diferentes, todos. Muchas veces tendemos a ser responsables a otros, y no digo que no, todos tenemos una historia de vida diferente, todos nos criamos, nos formamos en diferentes entornos, en diferentes familias, con pocos recursos, con más recursos. A veces a algunos les fue bien, a algunos les faltó mal, a alguno pudo haber sentido que les faltó algo en la infancia, en la niñez, alguno pudo haber dicho, no, yo tuve una linda infancia, una linda niñez. Pero en el presente somos un poco el reflejo de todo aquello que fuimos viviendo en nuestra crianza, cuando niños. Y muchas veces, si no sanamos por ahí esas heridas con las que podemos llegar a cargar desde la infancia, con las que podemos llegar a acarrear desde la infancia, pueden seguir repercutiendo en nuestro presente, en nuestra adultez, pueden seguir inclusive perjudicando. Por eso digo que es necesario encontrarnos con nosotros mismos mediante la meditación. Por eso Dios nos somete a un proceso en el que Él, para revelársenos, para revelar su presencia en nuestras vidas, primero tiene que revelarnos a nosotros mismos lo que hay dentro de nuestro corazón, para entender, para poder sanar. Porque llega un punto en el que sí, a lo mejor vos podés decir, pero a mí de niño me maltrataban, o tenía normalizado el maltrato, o sufrí abuso, o estás enojado por lo que te haya pasado, por lo que sea que te haya podido pasar en la niñez, en la infancia, o lo que sea que pudieras haber vivido, sea que hayas vivido pobreza o lo que sea que te haya tocado, podés estar enojado. Pero llega un punto en el que no podés culpar más a lo que te pasó. No podés culpar más a tu entorno. En el que sí, ya está. A lo mejor tu familia hizo lo que pudo, te dio lo que pudo, pero llega un punto en el que vos mismo tenés que comenzar a hacerte cargo de tus decisiones, de tus emociones, de lo que te pasa, de lo que sos, de la persona que sos hoy. Esto mediante la meditación, mediante la oración, mediante el encuentro con la presencia de Dios. Porque como les decía, ese miedo, ese enojo, esa tristeza, la emoción que sea que podés estar experimentando, yo te pregunto, ¿qué vas a hacer con esa emoción? ¿Vas a seguir culpando, no sé, a la sociedad, al gobierno, a la familia? ¿Vas a seguir proyectando esa culpa sobre los demás? ¿O vas a comenzar a decir, Señor, estoy enojado, estoy herido, estoy lastimado, estoy triste, tengo miedo? Para poder someter esas emociones en la presencia de Dios y que Dios comience a sanar esas emociones. Porque la única persona que sale lastimada al seguir cargando con un enojo, ya sea contra tu familia, no sé, pueden ser tus padres, contra la sociedad, contra el gobierno, sos vos. Al gobierno no le va a importar tu enojo. Tus padres un día, o tu familia un día, se te van a adelantar en la eternidad. Sos vos el que va a seguir cargando con todo eso. Entonces es necesario someternos a Dios para dejar que Dios sane nuestros corazones, sane nuestras emociones, sane lo que sea que nos haya sucedido en la infancia, en la niñez. Es necesario someternos a Dios. Es necesario poder escuchar ese silencio. Escuchar ese silencio en donde la voz de Dios comienza a fluir a nuestros corazones, comienza a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es un proceso de Dios que no se da ni de un momento a otro, ni de un día a otro. A lo mejor Dios puede hacer el milagro, pero Dios nos somete a un proceso. Jesús dijo la parábola, no se puede derramar vino nuevo sobre odres viejos, porque si derramás vino nuevo sobre un odre viejo, el odre se rompería. Así tampoco se puede poner
un remiendo nuevo sobre una tela vieja, porque la tela nueva rompería la tela vieja. La tela vieja no soportaría, se estiraría hasta que se rompe. Por eso después también la Biblia dice, renuévense en el espíritu de vuestra mente, porque es necesario que nos renovemos para que Dios pueda derramar ese vino nuevo, porque hay veces que Dios no se nos revela, o hay cosas que Dios no nos da, o hay cosas que Dios no hace, o hay oraciones que Dios no responde, porque de Dios responder o darnos lo que le pedimos, o hacer lo que queremos que haga, nos romperíamos, no resistiríamos. Seríamos ese odre viejo que se rompe porque no estamos preparados, porque acarreamos con emociones, con sentimientos, con cosas, ya sea de la infancia, a lo largo de la vida, cosas que no sanamos, que es necesario que Dios traiga sanidad al alma, a la mente, a las emociones, para poder darle la libertad a Él, que se manifieste, que fluya, que llene nuestros corazones, que nos hable. Y es necesario, por eso, guardar silencio ante Dios, para dejar que, en primer lugar, podamos conectarnos con esas emociones y poder presentar esas emociones ante Dios, para que Dios comience a sanar esas emociones. Y así Dios nos somete a ese proceso. Ahora, es un acto de fe. No siempre se logra de inmediato, es un acto de fe. Esto que les decía de poder meditar en el Espíritu para poder encontrarnos con la presencia de Dios. La palabra de Dios habla de la meditación en el Espíritu. Como decía Jeremías, esto recapacitaré en mi corazón. Medita en las tablas de la ley. La palabra de Dios habla de esto. No estoy diciendo nada, ninguna herejía. Esto de meternos en el Espíritu, de poder meditar en el Espíritu, en su palabra, en su presencia, es un trabajo de fe. La fe conlleva un esfuerzo. La fe conlleva un esfuerzo, no se logra de inmediato. Hay veces que vas a querer, hay veces que vamos a estar tan cargados por cosas que nos suceden en el día a día, con preocupaciones, con tristezas, que nos va a costar muchísimo poder conectarnos con el Espíritu Santo. Y hay veces que simplemente vamos a tener que confiar, en que Dios tiene cuidado y control de todas las cosas. Conlleva un acto, un esfuerzo. Todo acto de fe conlleva un esfuerzo en el que día a día tenemos que someternos a la presencia de Dios. Y cuesta mucho echar nuestras cargas delante de aquel que tiene cuidado y control de todas las cosas. Cuesta mucho someternos a Él, humillarnos a Él. Cuesta mucho confiar en Él, descansar en Él. Cederle a Él el control de todas las cosas cuando nosotros ya no podemos hacer nada. Cuesta mucho. Pero es ahí, en la meditación, cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a llenar nuestros corazones. Primera de Pedro, capítulo 5, 6 y 7, versículos 6 y 7 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Hay otra palabra, hay otra versión de la Biblia que dice presentándole nuestras solicitudes a Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando nuestras cargas delante de aquel que tiene cuidado de nuestras vidas. Y qué difícil es cederle el control a Dios. Qué difícil es perder el control de nuestras vidas. Nadie tiene el control de nada. Uno puede llegar a creer que tiene el control, pero ahí, cuando viene, una enfermedad, cuando viene el desempleo, uno cree que tiene el control hasta que pasa algo que te hace ver que dependés de Dios, que dependemos de Dios, lo digo siempre. Y Dios nos lleva a cederle el control a Él. Y es difícil. Es un proceso al que Dios nos somete. Es difícil cederle el control a Él, confiar, creer, descansar en Él, en que Él tiene cuidado y control de todas las cosas. Por eso comenzábamos cantando: Dios sabe lo que hace, Dios siempre tiene el control. Y es hermoso cantarlo, pero si creyéramos totalmente que Dios tiene control de todas las cosas, no nos afligiríamos, no nos entristeceríamos, viviríamos plenamente sin hacernos la cabeza por nada, sin hacernos problema por nada, porque total Dios tiene el control. Ahora, si nos afligimos, si nos entristecemos, si nos afanamos, si nos agobiamos, es porque en algún punto creemos tener el control sobre nuestras cosas y no le permitimos tanto a Dios tener el control.
Y esto solo se logra en ese trabajo de meditación, de conexión con la presencia de Dios, de encuentro con el Espíritu Santo. Está bien, es normal, todos... Recuerda, cada día tiene su propio mal, dijo Jesús. Recuerda, cada día tiene su propio afán. Está bien, pero cada día tenemos que acercarnos a la presencia de Dios para volver a cederle el control, para volver a dejar que sea Él el que tome el control de nuestras vidas, para volver a dejar que sea Él el que limpie nuestra alma de toda emoción, que pueda llegar a impedir que la presencia de Dios fluya, se manifieste, que limpie nuestra mente de todo pensamiento, que pueda llegar a impedir que la presencia de Dios fluya, se manifieste. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Humillarse es asumir la responsabilidad que nos toca de nuestras emociones y sentimientos. Es asumir, Señor, siento esto, me siento de esta manera, me presento ante vos de esta manera. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo vas a reaccionar ante, como les decía, ante esa situación, ante esa adversidad, ante esa circunstancia? Humillarnos a Dios es poder hacer silencio a Él, someterle esas emociones, someterle esos sentimientos a Él, dejando que Él tome cuidado, control de nuestras vidas, de nuestros corazones. Y dejar que nuestro espíritu comience a unirse al Espíritu de Dios. En donde comenzamos a transitar por ese proceso de autoconocimiento al que Dios nos somete, para que podamos entender que Dios nos ama así, tal y como somos, y que Él puede y quiere sanar toda herida que pueda llegar a impedir, toda emoción que pueda llegar a impedir que nos relacionemos con Él. Entonces, traigo este mensaje para que dejemos de cargar con esas emociones, con esos sentimientos que puedan llegar a impedirnos que la presencia de Dios fluya y se manifieste sobre nuestras vidas. Todas esas emociones, todos esos sentimientos que son una carga, que nos fatigan en el día a día. Jesús dijo, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero es difícil, Jesús no lo diría sino, es difícil poder someternos a Él todos los días, acercarnos a Él todos los días para encontrar el descanso anhelado para nuestras almas. Y muchas veces, lamentablemente, terminamos cargando con una mochila de emociones, de sentimientos, de enojos, de tristezas, de miedos, por no poder someterlos ante Dios, por no poder humillarnos ante Dios y dejar que Él tome esa mochila de emociones y Él comience a sanar nuestros corazones y a llenarnos con su paz que sobrepasa todo entendimiento, con su amor que sobrepasa todo conocimiento. Y nos cuesta porque no sé quiénes se han lastimado fuerte alguna vez, quiénes se han provocado una herida grande alguna vez, pero viste que cuando te provocas una herida grande en la que, no sé, hay que coser, en la que hay que desinfectar, duele. Pero si dejas la herida tal y como está, va a producir, va a ser más perjudicial que soportar ese proceso de curación. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Es preferible aguantarse el dolor de curar que dejar que esa herida con el paso del tiempo comience a infectarse y comience a ser perjudicial para todos los organismos del cuerpo. Y no todos se atreven a ese proceso de autoconocimiento, de autoanálisis, de meditación, porque hay heridas que duelen obviamente y para poder sanarlas hay que presentarlas ante Dios y duele ese proceso, pero Dios nos somete a ese proceso justamente porque Él quiere sanarnos de todo aquello que acarreamos de toda la vida. Él quiere traer sanidad. Él quiere traer sanidad. Y no es inmediato. Es un proceso que probablemente nos lleve toda la vida. Y hoy permite una situación y mañana va a permitir otra, porque es la forma en que Él quiere revelarse a nuestras vidas, pero para Él revelarse a nuestras vidas tiene que revelar lo que hay en nuestros corazones, para poder sanar lo que hay en nuestros corazones.
para poder cubrir con su amor todas esas heridas, para poder cubrir con su amor todo aquello con lo que estemos acarreando, todo aquello con lo que hayamos experimentado. Y el proceso de curación duele. El desinfectar, el coser, duele. Pero si podemos humillarnos delante de Él, derramarnos en sus brazos, descansar en Él, dejar que Él comience a sanar, porque esas emociones en algún punto comienzan a ser perjudiciales para tu fe, para tu relación con Dios. Porque lamentablemente, si no nos hacemos cargo de esas emociones, las presentamos ante Dios, comenzamos a cargar con un enojo, comenzamos a cargar con un enojo en el que nos ensoberbecemos, nos llenamos de soberbia, porque nos enojamos inclusive hasta con Dios, porque salimos con una actitud de que Dios nos debe algo, de que la vida nos debe algo, por esas heridas con las que cargamos de la vida. Por eso es necesario que Dios nos sane, para que quite esa mochila de resentimientos de nuestra vida y para poder ser libres en el Espíritu, para que esas emociones dejen de ser perjudiciales, para que la presencia de Dios fluya en nuestras almas, en nuestros corazones, para poder ser un espíritu con el Espíritu de Dios. Si no echamos esas ansiedades, esas emociones en la presencia de Dios, si no echamos esas emociones en la presencia de Dios, como dijo Pedro, comenzamos a fatigarnos. Es cansador llevar esa mochila de emociones todos los días. No sé con qué es lo que podés llegar a estar cargando, ya sea de la infancia, ya sea de lo que sea. A todos nos sobrevienen recuerdos de cosas que a lo mejor en la infancia no veíamos y hoy en la adultez comenzamos a verlas. A todos nos pasa o no, de decir, y yo cuando era niño, cuando era chico me pasó esto, mis papás hicieron esto, o yo no me daba cuenta en ese momento de esa situación, pero no sé, era un abuso, lo que sea. ¿Pasó o no pasó? Cuando cargamos con esa mochila de emociones, perdóneme que me estoy desplayando tanto, ya termino. Cuando cargamos con esa mochila de emociones, en algún punto comenzamos a cansarnos. Es cansador cargar con esa mochila de emociones, es cansador. Nos impide creer, nos impide tener fe, nos impide acercarnos a Dios, porque no podemos echar esa mochila en su presencia. No sé por qué nos terminamos aferrando. A lo mejor porque no queremos descubrir lo que hay en el fondo y no le permitimos a Él sanar lo que hay en el fondo. Por miedo, no sé. Por miedo a lo que podamos llegar a descubrir, no sé. Pero es necesario acercarte a Él para poder encontrar el descanso anhelado para tu alma. Poder echar todas esas cargas en su presencia para dejar que Él comience a renovar todo tu ser. Es tiempo de que puedas fluir en la libertad del Espíritu, meterte en la presencia de Dios, meditar en el Espíritu, disfrutar de su presencia sin que esas de esas heridas sean un impedimento para que Él se manifieste. Es necesario de poder contemplar su hermosura. Y termino con esto, 5 minutos más. Pongo un ejemplo. Hace unos años fui al sur, fue un fin de semana largo, fueron 4 días. No conocía, vi las montañas, vi el sur argentino y me emocionaba a cada rato. Estaba en el colectivo, hacía excursiones en el sur, pero eran horas y horas de viaje. Desde la mañana, arrancaba a 7 de la mañana y terminaba tarde, de noche. Pero eran kilómetros y kilómetros que recorría en el colectivo, y al ir viendo todos esos paisajes, cada tanto en el colectivo me emocionaba y me ponía a llorar, y me tenía que poner los lentes de sol para que no se me notara, o para poder disimular los ojos rojos, porque me emocionaba al ver los paisajes.
porque de algún modo me conectaba con la creación y al creer en Dios, al meditar, al pensar en la creación, en cómo Dios formó todo, en cómo Dios hizo todo, me emocionaba, me conectaba con Dios, me conectaba con... Es más, me había cargado algunas canciones para poder escuchar y de algún modo ver, la creación, que para nosotros viviendo en esta zona no es común ver todo eso. Me era tan fácil conectarme con la presencia de Dios y poder adorar. Me acuerdo en un momento había subido al Cerro Otto, alguna vez habrán escuchado, en donde en la cima hay un bar giratorio y ese bar va girando y vas viendo todo el paisaje a 360 grados. Y cuando estaba ahí, en un momento estaba tomando el cafecito, mirando, y automáticamente me quebré en ese momento, comencé a llorar otra vez los dientes de sol, porque de algún modo necesitaba conectarme con la presencia de Dios de esa manera al contemplar tanta belleza de la creación. Ahora, es algo tan hermoso saber que la Biblia dice que la tierra es estrado de sus pies, y algo que a mí me había venido al corazón en ese momento es que la hizo tan hermosa, hizo todo tan hermoso que lo hizo estrado de sus pies, en donde la gloria de Dios posa sobre toda esta creación. Es tan hermoso. Y hay una psicóloga, leí algo que escribió hace unos días, Ornella Benedetti se llama, en Instagram, y algo que también suelo hacer y que les conté un montón de veces es contemplar el cielo. Generalmente les cuento las estrellas, que también es algo que es bíblico, porque cuando Dios le habla a Abraham le dice sal y mira las estrellas, cuéntalas, así es de grande la bendición. Pero más allá de las estrellas me encantan los atardeceres, los amaneceres también, pero estoy durmiendo, así que veo solamente los atardeceres. Y bueno, inclusive saco fotos y tengo una cuenta en donde subo, y no sé si alguno más lo hace, pero cuento esto porque una psicóloga escribe esto que ahora lo voy a desarrollar bien y con esto termino. Los atardeceres no necesitan palabras, solo la paz de quien se detiene a mirarlos. El atardecer no tiene apuro, se toma su tiempo en descender, tiñendo el cielo de colores que solo existen por unos minutos. No pide atención, pero la consigue. ¿Viste? Cuando vas caminando a la tarde y ves cómo se pone el sol, cómo se tiñe todo de naranja y te quedas embobado, no sé si a alguien más le pasa, es ese momento. Eso se llama meditar, eso se llama conectarte con la creación, con la presencia de Dios, porque somos creación de Dios y al ver la creación nos conectamos de alguna manera con la presencia de Dios, con la creación. Y mientras el sol baja, los que nos quedamos a esperarlo, nos detenemos a mirarlo. Hay algo en ese instante que nos reúne en un mismo gesto. Nadie apura a la noche. Nadie irrumpe con palabras innecesarias. Tal vez porque hay momentos que no necesitan ser explicados, solo habitados. Y en ese detenerse, en esa pausa, agrego yo, en ese interludio, en ese selah, en ese silencio, en esa pausa sin urgencia, aparece algo que no siempre nos permitimos, la posibilidad de estar sin hacer, de mirar sin interpretar. No es el atardecer lo que trae paz, sino el acto de entregarse a él, porque hay cosas que solo existen en la medida en que alguien se detiene a mirarlas. Y yo te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te detuviste a meditar, a contemplar la hermosura de la creación, a contemplar la hermosura de habitar en su presencia? Porque hay veces que creemos que buscar a Dios y encontrarnos con Dios consiste en estar encerrados o arrodillados, y en ninguna parte dice eso. La cuestión es estar a solas con Dios, pero hay veces que nos encontramos con Dios con tan solo levantar, como le dijo Dios a Abraham, mira las estrellas, cuéntalas. ¿Quién colocó las estrellas con la punta de sus dedos? ¿Quién ordenó al océano en sus cauces? ¿Quién le dijo al mar, hasta aquí llegarás? ¿Quién ordenó las montañas? ¿Quién formó todo esto? Le dijo Dios a Job. ¿Puedes explicarlo? Ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Y es tan hermoso cuando te pones a ver esto, porque ves la inmensidad, la grandeza de un Dios creador, de un Dios tan hermoso que también cuida de vos, que así como ordenó todo, como creó todo, como puso el océano en sus cauces, como ordenó las montañas, como puso las estrellas y a cada una llama por su nombre, dice la Biblia, es el mismo Dios que cuida de tu vida, que tiene cuidado y control de tu vida. Y lo podemos ver cuando nos paramos a contemplar,
cuando nos paramos a contemplarlo. Cuando paramos por un minuto, cuando despejamos nuestra mente de distracciones, de todo lo que nos pueda llegar a impedir relacionarnos con Él, y nos conectamos con su Espíritu, y su Espíritu comienza a llenarnos. Y es un proceso al que nos tenemos que someter día a día hasta el último día de nuestras vidas, hasta el último aliento, hasta el último aliento. Nos ponemos de pie, hasta el último aliento. No dejar de buscarlo, es un proceso que se va a dar hasta que nos vayamos. Él todos los días va a tratar con nuestras vidas, pero va a ser para que todos los días les conozcamos más. ¿Creen en esto? ¿Creen que a Dios no se lo termina de conocer? ¿Que hoy le vas a conocer y mañana le vas a conocer un poco más porque a Dios no se lo termina de conocer? Si podés creer en esto y no perder el hambre, las expectativas, la sed de Dios, todos los días vas a conocer algo más de tu Dios. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí Dios pasó su juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que Él es el Dios eterno? Que Dios es Jehová, el cual creó los cielos, los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance a comprender. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿No has sabido que tu Dios eterno es Jehová? Él no desfallece, no se duerme, no se adormece. Él cuida de tu vida. Así como cuida de las aves, Él cuida de tu vida. Y con tan solo ser consciente de eso, meditando en esto, podés encontrar descanso para tu alma. Pero me gusta cómo dice, los que esperan en Jehová levantarán alas como las águilas. Las águilas se renuevan. Las águilas llegan a un punto de su vida en la que se tienen que renovar. Así que se van a un monte alto y ahí comienza un proceso de renovación el águila, en donde tiene que romperse el pico contra la pared de la montaña, en donde su plumaje comienza a arrancarse el plumaje para que el plumaje sea renovado. El águila tiene que someterse a ese proceso aislado, allá sola. Me gusta cómo Dios nos compara con el águila, cómo esta palabra nos compara con las águilas. Porque de algún modo hay veces que Dios nos lleva a la soledad, allá donde solamente podemos encontrarnos con Él, y Él nos somete a ese proceso de renovación, en donde Él nos hace de nuevo para rejuvenecernos como las águilas. ¿Cuántos quieren que Él los rejuvenezca? ¿Cuántos quieren que Dios los renueve? Que Dios sane toda emoción con la que pudiste haber llegado a cargar a lo largo de toda tu vida, que impedía que su presencia te renueve, te haga cosas nuevas sobre tu vida. Él quiere hacer cosas nuevas. Él te quiere renovar para que levantes alas como águilas. Tu vida no se termina con lo que estuviste viviendo hasta ahora. Tu situación actual no define el resto de tu vida. Lo que estás atravesando ahora no define el resto de tu vida. No te ensimismes, no te encierres en tu situación actual. No limites a Dios en tu situación actual. Tu Dios es tan grande de que Él tiene cuidado y control de todas las cosas, que lo que estás pasando ahora no se compara con todo lo que Dios va a hacer. Él cuida de ti. Si Él cuida de las aves, ¿cómo no va a cuidar de ustedes, oh manada pequeña? Por eso confiamos en Él, descansamos en Él, nos aferramos a Él, a su palabra. Cerramos nuestros ojos, que puedas meterte en adoración. Últimos minutos, ya terminamos. Dejamos que la presencia de Dios nos renueve, que la presencia de Dios comience a sanar heridas, emociones, que la presencia de Dios comience a traer libertad a nuestras almas, a nuestra mente, a nuestros corazones, que la presencia de Dios comience a llenarlo todo en todo. La presencia de Dios comienza a llenar nuestras vidas.